Buenos días, mi nombre es Moisés Duerto. Vamos a proseguir con el Sutra de la Perfección de la Sabiduría en 8000 líneas. Vamos a ver el capítulo 17, más indicios de irreversibilidad. Capítulo 17, parte 3F. Más indicios de irreversibilidad, parte 3F. Sutra de la Perfección de la Sabiduría en 8000 líneas. Y sigue diciendo el Señor, hablando de los bodhisattvas irreversibles, lo siguiente. Ellos no se dedican a hablar de aquello que obstruye al Dharma, el tipo de conversación que deleita al común de la gente, sino que hablan de la perfección de la sabiduría y llegan a ser personas que no carecen de las actividades mentales que están asociadas con la omnisciencia. Pero ellos evitan el hablar de peleas y de lucha, de riñas y de disputas. Están deseosos de lo que es correcto y no lo están de lo que es incorrecto. Ellos alaban sin causa disensión y no para crear disensión. Ellos quieren la amistad y no lo contrario. Ellos aspiran a lograr la visión de aquellos tathagatas que moran en otro sistema de mundo y de otra forma. Ellos producen un pensamiento que los lleva a renacer en su presencia. De acuerdo a ellos, nacen cerca de ellos y así no carecen de la visión de los tathagatas ni de las oportunidades para honrarlos y servirlos. Aquí el Buda nos quiere decir que los bodhisattvas irreversibles, aquellos que han despertado conciencia un 100% y han llegado a ese estado de evolución, pueden nacer en otros planetas, no necesariamente en el planeta Tierra, salvo que ellos así lo quieran por libre albedrío, pero pueden nacer en otros planetas evolucionados donde solo viven gente y personas de conciencia despierta. No como aquí en el planeta Tierra, donde países contra otros países se matan unos a otros sin sentido ninguno, llenos por soberbia, orgullo, codicia, etc. Entonces estas almas, cansadas pues de ver tantas de estas cosas, a veces los bodhisattvas irreversibles piden reencarnarse en otros planetas, ya sea de este sistema solar, en los mundos superiores de conciencia que existen en esos planetas, o en otros sistemas solares, Sirio, qué sé yo, Alcione, etcétera, las Pléyades, para ellos tener una vida física más equilibrada, pues, y no con tantos problemas como aparecen en el mundo físico. Pero hay otros bodhisattvas, que tratan de aguantar la pela y se sigan reencarnando acá en el plano físico del planeta Tierra con la finalidad de ayudar a la humanidad a actuar en las condiciones en que se encuentra, ¿no? Estos son los bodhisattvas de compasión. Entonces sigue el sutra diciendo lo siguiente. Dice el Señor: además, cuando un bodhisattva ha terminado su existencia entre los dioses, tanto que sea en el reino del deseo, en el reino de la forma o en el reino de la no forma, él renace en esa región central, en Jambudvipa. Aquí Jambudvipa representa esos planetas espirituales donde se reencarnan solo aquellos seres humanos que ya han logrado crear alma dentro de sí. Debemos recordar que nosotros normalmente cuando ingresamos del reino animal al reino humano, por lo general, salvo que sea un bodhisattva de otro Mahavantara, ¿verdad? Generalmente no se traen los cuerpos solares, los cuerpos de luz. Hay maestros, que ya han sido maestros y sus bodhisattvas se han caído y han pasado por 108 existencias y han evolucionado, pero sus cuerpos solares no son destruidos. Es destruido el ego, por la parte lunar. Entonces estos maestros que han sido maestros en Mahavantara o días cósmicos pasados en otras humanidades de otros planetas, cuando entran al reino humano, ellos nacen, pero interiormente siguen poseyendo su cuerpo, su real ser Atman, el espíritu divino, sigue poseyendo sus cuerpos solares interiores y las iniciaciones superiores del cuerpo búdico y del cuerpo átmico. Las iniciaciones sexta y séptima de los bodhisattvas no se caen en esa serpiente no desciende, solamente se cae el bodhisattva humano, es decir, aquellos maestros que han sido bodhisattvas en otros Mahavantara, en otros planetas, y sus bodhisattvas se han caído porque se han desviado del camino, porque Mara los ha desviado, y los tres traidores, Judas, Pilato y Caifás, los han desviado, ya han evolucionado entre el interior de la tierra. Entonces su Kundalini desciende en su cuerpo causal, que es el quinto cuerpo, su cuerpo mental, que es el cuarto cuerpo, el Kundalini del cuerpo
astral, el tercer cuerpo, el kundalini del cuerpo vital, el segundo cuerpo, y el kundalini del cuerpo físico, el primer cuerpo, el cuerpo del mundo tridimensional. Se enrosca en el chakra Muladhara, 3 vueltas y media. Entonces el Bodhisattva pierde todo recuerdo de sus vidas pasadas, pierde todos sus poderes, sus facultades, sus chakras se adormecen y entonces queda completamente perdido, pues, naciendo y renaciendo sin recordar nada de su vida pasada, ni quién es su real ser, nada de eso, ni su vida como elemental mineral, ni su vida como elemental vegetal, ni su vida como elemental animal, ni el recuerdo de cuando descendió a los mundos infiernos. Pero entonces hay esencias que nunca han sido bodhisattvas, pues nunca han tomado el camino de la iniciación. Entonces estos tienen cuerpos lunares. Entonces un bodhisattva, para que pueda, irreversible, para que pueda ingresar a esos otros mundos, a ese Jambudvipa espiritual, necesariamente tiene que tener los cuerpos de luz, los trajes de boda del alma que habla Jesús a Nicodemo, pues. Para poder entrar al reino de los cielos, dijo Jesús a Nicodemo, tienes que nacer del agua y del espíritu. ¿Ven? El agua, que son las energías seminales, y el espíritu, que es el kundalini. O sea, tiene que levantar el kundalini en los cuerpos físico, vital, astral, mental y causal, por lo menos. ¿Ven? Una vez que levanta la quinta serpiente kundalini, a través de la castidad, de la no fornicación, de la no pérdida de la energía seminal, tanto el hombre como la mujer, entonces en matrimonio, porque no se puede crear los cuerpos solares en celibato, sino tiene que ser en matrimonio, hombre y mujer, porque esto es una creación que tiene que actuar las 3 fuerzas, positivo, negativo y neutro. La mujer polo negativo, el hombre polo positivo, y la neutra, que los une, que es el amor. Hace posible la creación de los cuerpos solares. Entonces, durante 20, 30 años de trabajo de alquimia, crean los cuerpos solares, levantan las 5 serpientes, y ese bodhisattva, cuando se encarna, se ha despertado su conciencia en plenitud, se gana el derecho, pues, de nacer en Jambudvipa, esos países, esos reinos o planetas espirituales que están en nuestro sistema solar, en los mundos superiores, o en otros sistemas solares. Aquellos que no han creado sus cuerpos de luz, sus cuerpos solares, les toca permanecer en la Tierra hasta ganarse este derecho. No solamente liberar la conciencia, despertarla, sino que también tienen que nacer de nuevo para poder entrar al reino de los cielos. Si no se nace de nuevo, no se puede entrar al reino de los cielos. Tanto así que el logo solar, el Cristo, porque Jesús de Nazaret, ese bodhisattva, que es el más elevado que ha pisado el planeta Tierra, que en su interior se manifestó, dijéramos, el regente de nuestra galaxia y de todas las galaxias que componen nuestro universo. Entonces él dijo que hizo una fiesta de boda, pues en esa fiesta de boda habían personas que no estaban vestidos de traje de boda, pues. Entonces, ese traje de boda y esos que no estaban vestidos de traje de boda fueron lanzados a los mundos infiernos, a las tinieblas exteriores. Entonces ese traje de boda interior no es más que los cuerpos solares. Esos cuerpos solares hay que crearlos, y el kundalini hay que levantarlo, ¿no? Además de despertar la conciencia, el despertar la conciencia está asociado a la muerte psicológica, y la creación de los cuerpos solares está asociado al nacimiento, ¿no? Entonces, los 3 factores de la revolución de la conciencia, es decir, los 3 factores que nos llevan a la alta iniciación, son el nacer, es decir, crear los cuerpos solares a través de la alquimia entre hombre y mujer, tiene que ser matrimonio sin adulterio y sin fornicación, ¿verdad? Cumpliendo con las leyes del Señor Jehová, o el Espíritu Santo, el Señor Shiva, que es el creador dentro de nosotros. Y ese es el primer factor, el nacer, ¿no? El morir, eliminar los agregados psicológicos dentro de nuestra mente, porque el kundalini sube en las 33 vértebras de cada cuerpo de acuerdo a los méritos del corazón. Es decir, si los méritos o virtudes que deben de ser conquistadas en una vértebra determinada no está, entonces ese kundalini no sube esa vértebra, y esa virtud se conquista es cuando ese agregado psicológico de esa virtud muere, porque los agregados psicológicos, los yoes, los 7 legiones de yoes que tenemos,
tiene dentro de nosotros las virtudes. Y para nosotros conquistar esas virtudes de cada cañón, de cada vértebra, de cada columna de los 5 cuerpos, es necesario morir en sí mismo. Y para morir en sí mismo tenemos que cultivar la respectiva virtud, pues. Entonces el ser en los mundos internos nos va mostrando las virtudes que deben de ser conquistadas y los defectos que deben de ser eliminados en orden consecutivo de acuerdo a ese kundalini que está ascendiendo, ya sea por cuerpo físico, ya sea por cuerpo vital, astral, mental o causal. Entonces el tercer factor, ese es el factor nacer. El tercer factor es el servicio a la humanidad, es decir, entregarle los misterios a las demás personas, a las demás almas, para que sepan que tienen que morir en sí mismos, que tienen que nacer en sí mismos y que tienen que servirle a los demás. Y eso lo enseñó nuestro Señor Jesús el Cristo en una frase muy sencilla, que es: aquel que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, niéguese a sí mismo es eliminar el ego, las 7 legiones de pecados que tenemos nosotros, los 7 pecados capitales. Negarse a sí mismo. Tome su cruz, es decir, el trabajo alquímico del falo masculino con el útero femenino forma una cruz con las trompas del falopio. Entonces tienen que tomar cada quien su cruz, el trabajo alquímico. La trompa del falopio es como una T, y con el falo masculino es la cruz de la iniciación que debe tomar cada alquimista para crear los cuerpos solares y subir su kundalini en castidad y sin adulterio, ¿no? Y sígame es seguir los pasos de él, pues el servicio. Él sanaba a los enfermos, le daba de comer a los hambrientos, etc. Ese es el trabajo del servicio. Eso lo enseñó el logo solar, que es de donde emana la perfección de la sabiduría, esa que estamos enseñando en este momento, en este video. La sabiduría del Cristo, que es el Tathagata. El Tathagata no es más que el Cristo dentro de un bodhisattva irreversible, dando la enseñanza, dando la sabiduría, como hombre normal, común y corriente. Entonces vamos a dejar este video por aquí por ahora. Más indicios de la reversibilidad, capítulo 17, parte 3, más indicios de la reversibilidad, capítulo parte 3, F. Mi nombre es Moisés Duarte, gracias por prestar su atención.